Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas. Paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. En mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas. Tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Señor y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu amor infinito. Gracias porque podemos tener paz en medio de la tormenta, en medio de la enfermedad, en medio del cansancio, en medio de la adversidad. Podemos tener paz porque sabemos en quién hemos confiado. Señor, tú eres Rey de Reyes, eres soberano sobre nuestras vidas y por esa razón, en este día, hemos venido a rendir nuestras vidas a ti, Dios. Te pedimos que recibas nuestra adoración y que permitas que tu Espíritu se mueva en este lugar. Que podamos sentirte, que podamos ser llenos de tu presencia. Y que hoy, mientras celebramos y recordamos el sacrificio que tú hiciste en la cruz por nosotros, nuestras vidas puedan ser cambiadas, nuestra mente y nuestro corazón puedan ser completamente entregados a ti, Señor. Te pedimos que te muevas en este servicio en el nombre de Jesús. Amén. Quiero dedicarte esta canción con todo el corazón y pensamiento. Quiero expresarte mi amor
viviendo todo el tiempo para ti. Tú eres la razón de todo mi existir. Tú eres mi canción, mi fuerza y mi reír. Tú eres mi consuelo en tiempo de aflicción, mi amigo fiel. Tú eres tierno cuando todo es hostil. Tú eres quien me alienta siempre a seguir. Tú eres como un fresco y claro manantial. Tú eres Dios. Pongámonos de pie. Quiero que mis labios al hablar sean limpios porque quiero darte honra. Quiero que mis ojos al mirar sean puros para verte solo a ti. Tú eres la razón de todo mi existir. Tú eres mi canción, mi fuerza y mi reír. Tú eres mi consuelo en tiempo de aflicción, mi amigo fiel. Tú eres tierno cuando todo es hostil. Tú eres quien me alienta siempre a seguir. Tú eres como un fresco y claro manantial. Tú eres Dios. Tú eres la razón de todo mi existir. Tú eres mi canción, mi fuerza y mi reír. Tú eres mi consuelo en tiempo de aflicción, mi amigo fiel. Tú eres tierno cuando todo es hostil. Tú eres quien me alienta siempre a seguir. Tú eres como un fresco y claro manantial. Tú eres Dios. Amén. Vamos a cantar ahora el canto Somos el pueblo de Dios. Ya está faltando poquito, pero ustedes lo llevan para allá y enséñenlo en todas partes, ¿cierto? Y digan con fe que somos pueblo de Dios. Dios está llamando mensajeros fieles. Dios está buscando hijos que se esfuercen, hijos que orando puedan enfrentar al enemigo que vencido ya está. Somos el pueblo de Dios, ungidos por el Señor. Llevaremos al mundo el evangelio de salvación. Avanzaremos por fe, con fuerza y con valor, pues su espíritu arde en nuestro corazón. Somos el pueblo de Dios, ungidos por el Señor. Llevaremos al mundo el evangelio de salvación. Avanzaremos por fe, con fuerza y con valor, pues su espíritu arde
en nuestro corazón. Va adelante, nos va protegiendo, va abriendo puertas, Él lo está haciendo, porque es soberano, siempre vencerá, y por su poder la victoria nos dará. Somos el pueblo de Dios, ungidos por el Señor. Llevaremos al mundo el evangelio de salvación. Avanzaremos por fe, con fuerza y con valor, pues su espíritu arde en nuestro corazón. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Somos el pueblo de Dios, ungidos por el Señor. Llevaremos al mundo el evangelio de salvación. Avanzaremos por fe, con fuerza y con valor, pues su espíritu arde en nuestro corazón, pues su espíritu arde en nuestro corazón. Querido Padre, gracias, Señor, porque ya está terminando esta semana y ya casi estamos entrando en tu día santo. Y tú has hecho grandes cosas, Señor. Porque tú, Señor, nos has mostrado que tú quieres reinar en nuestra vida. Que tú quieres vivir, Señor, haciendo tu perfecta voluntad, porque esa voluntad nos llena, nos hace felices y nos hace ser bendición a los demás. Ayúdanos a pasar estos últimos momentos juntos para que sean grabados en nuestra mente, Señor, y que este día que vamos a disfrutar en tu presencia sea tu Shabbat, el día donde paramos y hacemos tu voluntad perfecta, Señor. Hazlo una realidad en nuestra vida y haz que tu palabra sea viva y eficaz en este momento. En nombre poderoso de Jesús. Amén. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados, ¿cómo? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Tú has soñado con ese momento? El día cuando el Señor nos abrace y diga, ya nunca más vas a sufrir. El día cuando todo el sufrimiento va a terminar. Y cuando nos hablan de eso pareciera algo tan lejano y tan irreal, porque estamos tan acostumbrados a sufrir, que un día se termine el sufrimiento pareciera utópico. Pero todo eso está basado en una cosa,
es que hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Y cuando uno es joven, uno entiende el concepto, pero no lo entiende hasta cuando es papá. Yo me acuerdo cuando fui papá por la primera vez, estaba tan feliz. Porque es como saber que ese bebito, esa bebita que era mi hija mayor, que hoy tiene 28 años, era una extensión de mí, era una extensión de mi esposa, ¿cierto? Era el ser que más amábamos en ese momento. Y yo pensé que todo el amor que tenía se lo estaba entregando a ella, hasta cuando de repente, después de 6 años y medio, nace mi segunda hija, Melanie. Y el corazón se me hinchó más todavía. Y ahora me cabían las dos sin problema. Y saben ustedes, es interesante, porque cuando el Señor nos imagina, ya nos está amando. Dice que Él nos ama antes que nazcamos, antes que estemos en el vientre de nuestra madre, cuando Él nos diseña. ¿Ustedes sabían que el Señor no hace nada en la casualidad? No es que hay gente que piensa que es víctima del accidente porque su mamá sufrió un abuso y quedó embarazada y entonces nació y él dice, yo no debía haber nacido, yo soy un accidente. Y yo te digo, no. Dios aprovechó los genes de alguien con los genes de otra persona para ser la persona que Él necesitaba crear. Porque Dios es el que diseña nuestra vida. Nosotros somos únicos, no hay nadie igual que nosotros. Es como cuando nació mi segunda hija, yo no la amé ni más ni menos que la primera, ahora yo amaba a las dos y me cabía el corazón para las dos. Y si un día me quitan una de las dos, yo ya no puedo vivir feliz. Antes yo vivía feliz con una. Pero el día que yo la conocí, a Melanie, yo ya no puedo vivir feliz con una hija, tengo que tener las dos. Así es Dios. Por eso dice que a lo largo que pase la eternidad, nosotros los seres humanos vamos a ir olvidando la gente que dejamos en la tierra. Pero el único que no va a olvidar nunca es Dios. Porque ¿qué padre puede olvidar a su hijo que perdió? Por eso Él está tan ansioso que entendamos que seamos como seamos, Él nos ama porque es nuestro Padre. Y saben ustedes, mi esposa ya no quería tener hijos. Le costó tanto tener a Melanie, fue tan difícil el parto que ya dijo, no, nunca más. Pero yo oraba al Señor y insistía, y pasaron 11 años, hasta que un día el Señor hizo el milagro de convencer a mi esposa, pero cuando convenció a mi esposa, mis dos hijas no querían tener un hermanito ya. Y se decía, pero sí, ella tenía 11 años y la otra ya tenía 17, casi 18. Decían, ¿cómo vamos a tener un bebé ahora? Y no querían. Y yo le dije, Señor, mira, cuando tú quieres las cosas, tú las haces. Así que si tú quieres escuchar mi oración, por favor te pido que tú las convenzas a las 3. Hasta que llegó el día que el Señor se encargó de una forma u otra, pero las 3 estaban de acuerdo. Y ahí el Señor obró. Y nació mi varón, ¿cierto? Desde el primer bebé nosotros pensábamos que iba a ser varón y fue mujer. El segundo pensábamos que iba a ser varón y fue mujer. Pero el tercero, el Señor nos trajo a este varón, ¿cierto? Que tiene 11 años. Ven acá, Axelito. Y de muy chiquitito el Señor también lo usó, así como usó a mis dos hijas mayores cuando eran pequeñitas también. A Él lo ha usado, Él canta y predica, ¿cierto? Desde los 6 años. Y quiero pedirle a Él que tenga una parte especial para alabar al Señor de un versículo de la Biblia, o sea, de 2 versículos que me gustan mucho y que le pusimos música para que Él pudiera grabarlos. Así que vamos a pedirle que lo cante para gloria al Señor. Amén.
les puedo decir buenas noches y feliz sábado. Y estoy muy contento de estar esta noche con ustedes hoy. Y en este canto que voy a cantar necesito su ayuda, ¿ya? Porque cuando yo diga repite esa promesa conmigo, ustedes van a repetir lo que yo digo. Entonces yo voy a decir, te haré entender, y usted, te haré entender, y te enseñaré, el camino en que, parece que no comieron ni lunch ni cena. Ahora de nuevo, te haré entender, y te enseñaré, el camino en que, ahora están listos. En el Salmo 32:8, Dios nos dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué bonito saber que Él nos ama y su palabra es verdad. Por eso no podemos confiar que siempre nos guiará. Repite esta promesa conmigo. Que Dios eligió para guiarnos es su palabra. Es como una luz que alumbra nuestro camino para que no tropezamos con el mal. Por eso el Salmo 119, 105 dice: lámpara a mis pies, tu palabra es, y una luz en mi camino. Lámpara a mis pies, tu palabra es, y una luz en mi camino. Salmo 119, 105. Estudia cada día su palabra con fe y oración y verás su mano guiando tu vida. Amén. Canta conmigo. Lámpara a mis pies, tu palabra es, y una luz en mi camino. Lámpara a mis pies, tu palabra es, y una luz en mi camino. Salmo 119, 105. Guíame, Señor. Amén. Amén. Gracias, Axelita. Es bonito cuando uno
es papá porque cuando nació Oxelito, yo dije, wow, todavía cabe uno más. Y es interesante, yo estoy seguro que el Señor nos hizo ser papá para que entendiéramos un poquito más su amor. Porque cuando uno es papá, uno entiende que no puede vivir sin su hijo. Incluso tenemos nombre para cuando un hijo pierde a sus papás, queda huérfano. Cuando un esposo pierde a su esposa, queda viudo. Pero cuando un papá pierde a su hijo, ¿queda qué? Ni siquiera hay nombre. Porque es algo que no se concibe en la mente. El perder un hijo es algo terrible. Por eso que Dios nos da el hecho de ser padres y madres para que entendamos que Él no nos quiere perder. Y hay una sola forma que nos perdamos, es que no entendamos que somos hijos. ¿Saben ustedes la historia del hijo pródigo que todos conocemos, que está en Mateo, o sea, en Lucas 15? No la vamos a leer entera, solo quiero destacar algunas cositas pequeñas. Dice que después que el hijo se va, y lo más interesante que él se va, no haciendo la voluntad del Padre, pero el Padre no le impide que haga su propia voluntad. A veces nos cuesta entender cómo Dios nos da tanta libertad. Y a veces nos enojamos porque queremos a veces que la iglesia nos diga las cosas que debemos hacer y las que no debemos hacer. Y cuando a mí me toca hablar sobre la música, la gente dice, ¿por qué la iglesia no se define una vez por todas? ¿Qué música debemos tocar y qué música no debemos? Porque queremos nosotros que nos pongan el límite. Y es interesante, el hijo se va y Dios no le pone límite. Porque Él quiere que el límite que tengamos nosotros con Él sea el amor. Lo que Dios busca es que estemos con Él por amor. Que no busquemos cumplir una regla para estar cerca de Dios. Que no busquemos algo que nos acerque de Dios, sino solamente el amor. Y saben ustedes, cuando el hijo se va, malgasta todos, como todos sabemos, ¿cierto? Malgasta todo lo que él tiene, lo que le dieron. Pero miren lo que dice el versículo 17. Cuando está hundido de nuevo, cuando está lejos del Padre, hundido, él empieza a pensar, vuelve en sí. Y dice el versículo 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros de mi Padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Empezó a querer ser, ¿qué cosa? Como un jornalero, como un siervo de su padre. El pecado lo que hace con nosotros es que nos esclaviza. El pecado nos esclaviza. Y ¿saben? Lo único que quiere Dios hacernos es sus hijos. Pero el pecado tiene esa capacidad de quitarnos la visión de hijos y transformarnos en esclavos. Entonces el hijo llega a una conclusión. Estoy esclavo de Satanás, del pecado, de mis propios errores. Soy esclavo. Entonces yo voy a ir al Padre, pero ya no soy digno de ser llamado, ¿qué dice? Su hijo. Y él decide ser un siervo. Ustedes saben que en la iglesia tenemos muchos siervos de Dios. Y no es malo ser siervo, si es que yo primero soy hijo. Pero Dios quiere que no solo seamos siervos, porque siervo es como una etapa que me acerca de Dios, pero no me lleva al hogar. O sea, él queriendo ser siervo va hacia el hogar, pero cuando llega al hogar, ¿qué le dice el padre? Es interesante. Él empieza con su discurso, versículo 21. Y el hijo le dijo al padre, Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y venía después, hazme como uno de tus jornaleros. Pero dice que el padre no lo dejó hablar más. Simplemente lo abrazó, lo besó y le dijo a sus siervos, cámbienle la ropa y pónganle la ropa y el anillo de mi hijo. Es interesante, el padre no quiere siervos, quiere hijos. Mi pregunta para ti, al salir de aquí, ¿quieres ir a servir al Señor a todo el mundo o quieres tener una relación de hijo? Cuando hablamos que Dios reina, tenemos que tener cuidado para no transformarnos en siervos, porque Dios quiere mucho más que eso. Dios quiere que seamos hijos. ¿Y saben ustedes? Había un hijo mayor en la casa, ¿se acuerdan? Ese hijo mayor tenía un problema. Mire cuál es el problema de él. Versículo 29. Después que, el 28 primero, dice, entonces se enojó y no quería entrar. ¿Por qué se enojó él? Porque le estaban haciendo fiesta a su hermano, que no merecía nada. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo. Tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, tú siempre, ¿qué dice? Que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Él le dice al padre, yo siempre te he servido y te he obedecido. Y el padre lo mira y le dice, hijo. ¿Saben ustedes? Nosotros servimos al Señor de corazón, pero Dios quiere mucho más que un servicio. Dios quiere que tengamos la relación de hijos. A mí me costó entender que Dios era mi papá porque tenía un papá. No era el mejor papá del mundo, era un papá ausente, pero tenía un papá. Pero el día que, como yo les conté la otra noche, se separaron mis papás y desapareció mi papá y nunca llegó, pasaron 26 años que no llegó. El problema es que como yo era el que lo tenía que esperar para irnos para Chile, tenía un problema porque lo estaba esperando y como no llegaba, empecé a soñar que llegaba. Entonces yo lo abrazaba y llegaba mi papá, por fin llegaste, y a dónde andaba y todo, y despertaba y ahí me daba cuenta que era un sueño. Y después empecé a soñar que ahora sí no era un sueño y que ahora llegaba. Y después despertaba en el mismo sueño diciendo que era un sueño y así. Y se transformó en una pesadilla, y se transformó en un problema grande. Y pasaron años donde tenía esa pesadilla, que lo abrazaba, que llegaba, hasta que un día ya no aguanté más. Y mirando al cielo dije, de ahora en adelante, Señor, tú vas a ser mi papá. Y cuando cambié mi foco de amor, de padre, a Dios, mi vida cambió. Un día en la vida tú tienes que mirar a Dios y decirle, Señor, yo ya no quiero tener otro papá. Yo quiero que tú seas mi papá. Y el papá que tenemos en el cielo es el mejor papá del mundo. No tengo tiempo para contarte tantas cosas que Él ha hecho en mi vida, pero mira, te voy a contar rápidamente nomás. Estaba estudiando allá en Chillán, en el sur de Chile, se llama Chillán la ciudad, donde está la Universidad Adventista, y todos los chicos iban a hablar con su papá en el teléfono. Allí hay un lugar donde se hablaba por teléfono, en ese tiempo no había celular, entonces todos teníamos que ir a la misma casita a hablar por teléfono, y ahí llegaban las cartas. Y entonces iban todos los chicos allá a hablar con su papá. Y cuando
Y cuando yo iba, empezaba a escuchar la conversa porque teníamos que hacer fila, pues habían pocos teléfonos. Entonces estábamos acá y uno estaba hablando ahí con su papá y todo, entonces empezaba el joven. Sí, papá, sí sé. Sí sé que me tenía que durar el dinero. Sí, pero es que mira, lo que me pasó esto, lo otro, aquí, allá. Sí sé, aquí. Sí, está bien, le decía. Y todo, y escuchaba todo el sermón. ¿Cierto? Y él decía, sí, papá. Hasta que de repente le decía, está bien, mañana voy a ir al banco. Y salía contento porque el papá le había mandado el dinero, ¿no? O sea, le iba a mandar el dinero. Entonces, y así iba uno tras el otro. Y yo ya iba llegando al teléfono. Y yo no iba a hablar con mi papá porque mi papá no existía. Y yo lo único le decía al Señor, tú eres mi papá. Y resulta que estaba estudiando para pastor y era difícil mantenernos al principio, el primer año teníamos que vender productos de la panadería de la universidad para poder mantenernos. Entonces, los días que llovía no podíamos vender. Y hubo un tiempo donde ya estaba invierno y llovía y no podíamos salir a vender, por lo tanto no podíamos pagar los estudios y mantenernos, ¿cierto? Lo poquito que vendían servía para la comida y para todo eso, pero no alcanzaba para pagar los estudios en esos meses. Entonces ya estábamos medio preocupados porque yo era estudiante casado, tenía una niñita de 2 años ya, y entonces me llamaron de la tesorería de la universidad y me dijeron, mire, usted está atrasado, ya lleva 1 mes que no ha pagado. Sí, le digo, sí, el problema es que la lluvia y todo eso, sí, pero trate de ponerse al día. Me llamaron al segundo mes y ya cuando estábamos ya casi avanzando el tercer mes, me llaman y me dicen, mire, hasta el tercer mes lo podemos esperar, hasta tal fecha, de ahí ya no podemos esperar más, porque usted va a seguir acumulando de deuda, le vamos a hacer daño si le seguimos dando que se endeude más, ¿no? Así que yo le digo, Señor, así como los otros llaman a su papá, yo te llamo a ti. Suple mi necesidad, no tengo de dónde, yo he hecho todo mi esfuerzo. Y entonces yo confié, ¿cierto? Porque él es mi papá y confié. Y entonces empezó a pasar los días y yo hacía mi esfuerzo, iba, vendía, pero justo para lo justo. Y fue pasando el tiempo y faltaba una semana y yo me empecé a poner nervioso porque llegaba la fecha y yo no había juntado prácticamente nada. Y ya estaba llegando y faltaban 4 días y no pasaba nada. Y yo le decía, Señor, ¿qué voy a hacer? Yo no quiero dejar de estudiar. Y cuando ya estaba en el segundo día, 2 días antes, yo le dije, Señor, está bien, voy a aceptar tu voluntad. Si tú quieres que pare de estudiar, pararé. Tú me trajiste para acá por milagro. Pero si tú quieres que pare, yo paro. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Y lo más increíble es que un día antes de que se venciera el plazo, iba pasando por la casita de los teléfonos y me llaman de adentro. ¡Ey! Me dice, venga, tiene carta para usted. Me pareció tan extraño porque la única que yo tenía en Chile de familia era mi mamá. Y mi mamá hablaba yo por teléfono todas las semanas con ella. Así que, ¿quién me iba a escribir? No sabía. Así que fui, veo el sobre y veo una letra que conocía. Wow, dije, me escribió mi ex jefe. Allá en el norte de Chile, donde yo trabajaba, me había escrito y ya había pasado harto tiempo que yo estaba estudiando. Abro la carta y había un cheque por el valor exacto de lo que yo debía en el colegio. Yo no podía creer. Yo le dije, mi papá no me falló. Después que pasaron las vacaciones llegué allá, le dije al hermano, ¿y cómo supo? Llamó a la universidad para saber mi deuda. No, me dice, yo simplemente un día estaba acá y me acordé de ti y dije, voy a mandarle algo, yo sé que le va a ayudar. Y te lo mandé. Le digo, usted no sabe, pero me mandó exactamente lo que yo debía en la universidad. ¿Se da cuenta que el día que... Y yo te podría contar 1000 cosas, no tengo tiempo para contarte todas las cosas que el Señor ha hecho. Pero cuando tú lo tomas en serio como tu papá, Él responde como un papá. Y hoy el rito que vamos a hacer es justamente el rito, yo le llamo el rito del abrazo de Jesús. Jesús dejó 2 ritos en la tierra: el bautismo y la Santa Cena.
El bautismo es el momento donde yo voy yendo en un camino equivocado hacia la perdición. Y Dios me dice que muera para que ahora cuando me levante ya no camine para allá, sino que camine para el otro lado. No me hago perfecto, solo nazco, solo comienzo de nuevo, pero camino para el otro lado, hacia Cristo, hacia el Padre. Es el nuevo nacimiento. Pero Jesús también dejó otro rito, que a veces nosotros en la iglesia no le damos tanta importancia, tal vez porque no lo entendemos. Pero un día Jesús, antes de morir, juntó a los discípulos y le dijo: yo quiero que ustedes se acuerden de mí y de lo que yo voy a hacer, porque miren, vamos a hacer unos símbolos acá. Y él se agachó y les lavó los pies, como un símbolo de humildad, pero también de purificación. Y después le dijo, mira, partió el pan y les dijo: este es mi cuerpo, es un símbolo de mi cuerpo que es partido por ustedes. Y esta copa es mi sangre. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y el cuerpo de Cristo, cuando tú lo comes, ese pan, todos los elementos de ese pan se transforman en sangre y se te van a todas las células del cuerpo. Y eso es lo que quiere decirte Jesús, que la Santa Cena significa que tú le estás diciendo a Jesús: entra y hazte parte de mí, hazte que tu carne sea mi carne, que tu sangre sea mi sangre, y que esa sangre de Cristo me limpie de todo pecado. Por eso para mí es tan importante cada vez que hay una Santa Cena, yo digo, es mi provecho de volver a lavarme en Cristo. Y Pedro no lo entendió. Por eso le dijo: tú a mí no me lavarás los pies. Porque él lo veía como siervo. Porque los siervos hacían eso. Pero cuando Jesús lo miró a los ojos y le dijo: es necesario para que tú llegues a la vida eterna. Entonces él dijo: entonces ahora lávame completo, la cabeza, las manos, todo. Y le dijo: no, mira, tú ya estás limpio. ¿A qué se refirió él? El que él ya había sido bautizado, ¿cierto? Entonces cuando yo ya he sido bautizado, mi renovación con Cristo es la Santa Cena. Pero cuando la hago en conciencia, sabiendo lo que estoy haciendo. ¿Se entiende? Cada vez que tú comas ese pan, cada vez que tú tomes ese jugo de uva, recuerda que es un símbolo de la sangre y del cuerpo de Cristo, que entra en ti. En mi oración antes de tomármelo, yo siempre le digo: Señor, que cada elemento que está en este juguito se riegue por todo mi cuerpo, como tu sangre que me limpia de todo pecado. Que cada pedacito de pan que se va a hacer chiquitito y que se va a transformar en mi sangre, que va a ir a irrigar todo, hasta mi cerebro, todo, que sea tu sangre poderosa. Y Él lo hace así. Que el agua que nos lava los pies nos purifica del pecado cuando estamos yendo para allá. Y queremos apuntarle, pero nos equivocamos. El bautismo es cuando yo estoy yendo para el otro lado y me doy cuenta que estoy yendo para el otro lado. Pero cuando estoy yendo al lado correcto y trato de apuntarle y le hierro al blanco, entonces la Santa Cena existe para eso. ¿Se entiende? Para que yo vuelva al Padre, para que yo sea un hijo. El hijo mayor estaba tanto tiempo con el Padre y le dijo: tantos años te he servido. Y el papá le dijo: hijo, si todo es tuyo. Dios no quiere siervos, Dios quiere hijos, porque los hijos tienen un vínculo de amor. ¿Se entiende? El amor para Dios es todo. Dios es amor. Y yo quiero llamar a Elizabeth acá adelante,
porque ella es una prueba del amor de Dios. Y ella quiere contar sus testimonios. Acá está el micrófono, mira. ¿Sí? Está bien. Yo te lo pongo acá en el medio. Ahí está bien. ¿Se quiere afirmarte en mí? ¿No? Más adelante. ¿Más adelante? ¿Así? ¿De ladito? ¿Así? Ahí. Bueno, sacar. Ah, está bien. Buenas tardes. Yo les quiero yo les quiero contar mi historia. Voy a empezar en un viaje que hicimos al lago. Cuando nos subimos a las lanchas, está todo bien, pero yo tenía miedo a subirme al barco, porque no sabía qué iba a encontrar en el agua. Todo estaba bien al principio, pero cuando fuimos más para adentro, se puso más duro y más duro. Tuvimos que bajar como olas chiquitas, pero estaba muy duro y yo tenía poco miedo. Pero al fin la hicimos hasta el final y todo está bien y me pude relajar cuando llegamos al punto final. Y así empezó mi vida en los 5 años. Yo tuve un accidente de carro que casi me mató, pero con la ayuda de Dios no me morí. Toda mi caminar a través de la vida fue muy dura. Yo no sabía por qué. Yo no sabía por qué a mí me había tocado la suerte, esa suerte tan mala, porque una niña de 5 años no espera que la atropellen o que se le acabe la vida a los 5 años. Yo tuve que aprender a hacer todo otra vez. Tuve que aprender a caminar, a comer, a hablar, a moverme y todo. Y no fue fácil, pero Jesús está conmigo y me ayudó a pasar todo lo que tuve que pasar. Cuando empecé a ir a la escuela, fue mi más horrible trauma, porque no fui aceptada, no fui amada, fui rechazada y me dolió mucho porque
porque yo decía, ¿cómo los niños pueden ser tan crueles y tan feos que no me amen y que no me ayuden? Yo estaba tratando de sobrevivir nomás. Cuando pasó el tiempo, estaba enojada yo con Jesús porque no me había cuidado y no había parado el carro y él tenía el poder de pararlo. Un día yo estaba tan enojada que yo le dije a Jesús, ¿dónde estás? Yo no te puedo ver. Yo te quiero sentir y no puedo. Un día Jesús me puso en la mente que empezara a escribir. Y empecé a escribirle cartas a Jesús. Primero no sabía qué decirle, qué le iba a decir si nadie me entendía, nadie hablaba conmigo. En la escuela yo era la niña más despreciada porque nadie me quería, nadie quería ser mi amiga. Cuando yo empecé a escribirle a Jesús, yo le decía que lo quería mucho, que lo quería ver otra vez, que me abrazara. Pero realmente no lo podía sentir. Y pasó el tiempo y seguí escribiendo. Y empecé a poder verlo a Jesús. Y a poder sentir sus abrazos, sus caricias. Yo le digo a Jesús, abrázame, quiero sentirte. No te puedo ver, pero yo sé que tú estás aquí, pero yo te quiero ver. Y cuando yo escribo, yo duro horas escribiendo, porque siento una paz que solamente Jesús puede dar. Y yo me voy al cielo, porque la tierra no me gusta. Cuando escribo, y puedo durar horas y horas. Esa es mi paz que Dios me da. Yo no sabía que iba a encontrar aquí en Tennessee. Yo tenía tanto miedo porque todas las veces que
que íbamos a los campamentos, yo me encontraba con personas, eran buenas, pero eran muy críticas y me hacían un lado siempre. No hablaban conmigo, ellas siempre se iban adelante de mí. Y yo sufría mucho, yo lloraba porque yo no me sentía aceptada por nadie, ni por mi propia hermana. Yo sentía mucho rencor, enojos, frustraciones y todo. Pero viniendo aquí y viendo tanto amor, me he redimido, me he quebrado. Y por eso yo le quiero dar mi vida a Jesús otra vez. Y olvídenme del pasado triste que tuve. No hay nada en el mundo que cuando fuimos al museo y vimos la cruz de Jesús, yo me pude ver ahí clavada y le dije a Jesús, ya no puedo más. A mí me clavaron, pero en una cruz me clavaron con tantas cosas que me dijeron, me despreciaron, no me escupieron, pero fui rechazada por mucha gente. Estoy viniendo aquí. Fue como un regalo que Dios me dio para decirme, Lizzy, aquí estoy contigo, no te he abandonado. Entrega tu vida a mí otra vez. Y lo voy a hacer con mucho gusto y olvidarme del pasado triste. Amén. Muchas gracias, Lizzy. Todos te queremos acá. ¿Cierto? Tú vas a quedar en nuestra mente para siempre. Y en el cielo vamos a saltar todos juntos por todos lados. Gracias. El amor libera. El amor transforma. Que ese amor que recibimos de Jesús lo podamos entregar y que nadie como Lizzy se sienta más solo. Que tú seas un representante de Jesús donde quiera que vayas y la gente pueda decir que conoció a Jesús y sintió su abrazo. Amén. Vamos a bajar abajo, pero antes de bajar, Pastor Juanfer va a dar unas instrucciones para realizar el rito de la Santa Cena. Antes de bajar, les quiero pedir que formemos pares. Y antes de
llegar allá a lavarnos los pies, oremos aquí los unos por los otros. Abajo ya todo está listo, abajo ya hemos orado por las cosas, pero lo más importante es nuestro corazón. Hemos tenido una experiencia intensa, digo yo, esta semana, donde hemos visto cómo Dios ha trabajado en las vidas de cada uno de nosotros antes de que nosotros llegáramos. Y hoy es para celebrar lo que Dios va a hacer en el futuro. Así que, queridos estudiantes, ha llegado la hora de celebrar lo que Dios dice. Si ustedes leyeron el capítulo que les dejamos de tarea, nos decía que la Santa Cena no es sobre acordarnos sobre nuestros pecados, pero acordarnos cómo Dios trabajará en nuestro futuro. Y ustedes saldrán de aquí siendo misioneros a todas las iglesias y a todas las comunidades donde ustedes trabajen. Pero para hacer eso, nos vamos con el Espíritu Santo, que es lo que estamos pidiendo hoy. Así que busquen la pareja con la cual van a hacer el rito de humildad y oren aquí y van bajando por la puerta de atrás. Una vez que terminemos de orar, vamos a escuchar una alabanza y con ese espíritu vamos a bajar diciendo que solo en Jesús hay salvación. Amén. Así que oremos y esperemos la música especial.
consolador, firme soy en su amor. Se hizo carne, Hijo de Dios, para traernos salvación. Cuando yo regalo de amor, los suyos lo aceptaron. Cuando en la cruz murió Jesús, mis cargas se llevó con él. Todo pecado él limpió, vivo porque él murió en la cruz. Repitamos todos Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga el vida. Enterrado mi Jesús, su luz cargó la oscuridad. Al tercer día resucitó, se levantó, él vivo está. Él con victoria me libró de la antigua perdición. Yo suyo soy y mío es él. El Dios con su sangre me compró. Sin culpa vivo y sin temor, Cristo me guarda en su poder. Desde el principio hasta el final, Él es el dueño de mi ser. Amén. Gracias, Señor, porque tú eres el dueño de mi ser. Tú eres nuestro Padre y nosotros tus hijos. Ahora, Señor, al participar de este rito, haznos conscientes del poder de la sangre de Cristo. Haznos conscientes de lo que significa comer tu cuerpo, que significa tener tu presencia dentro de nosotros. Que celebremos eso con gozo, Señor. Que no haya nada ni nadie que pueda impedir que nos des ese regalo maravilloso en este momento. Es lo que pedimos para gloria de tu nombre, en nombre de Jesús. Amén. Podemos bajar entonces.